Buenas, mi nombre es Carlos Miguel Jiménez Melián, alumno del Máster en Productividad y Desarrollo Personal. Primero que nada, quisiera agradecerle su tiempo para visualizar mi exposición. El título de mi proyecto de fin de máster es, como pueden leer, Un futuro verde para la energía nuclear. He tenido el placer de ser tutelado en el mismo por Adolfo Meléndez Alonso y a continuación procederé a mostrarles el índice de mi exposición. Primero que nada, como pueden ver, la presentación abordaremos por encima lo que venían siendo los objetivos del proyecto, contextualización del mismo, hipótesis de partida, puntos clave de la investigación, metodología empleada y conclusiones, además de las preguntas del tribunal que dejaremos para el final. En lo que respecta a los objetivos del proyecto, eh, el primero de los objetivos sería abordar el séptimo de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados por la ONU, que sería el objetivo de energía asequible y no contaminante. Para ello realizaremos un análisis de las tecnologías de vanguardia relacionadas con las energías nucleares y plantearemos la situación del futuro a un grupo de 17 jóvenes ingenieros para apreciar el punto de vista que tienen respecto a una de las energías con la capacidad de mover el mundo. Para la contextualización, me gustaría empezar con la que vendría a ser la primera imagen popular que viene a las mentes cuando se nombran las energías nucleares. El uranio, cuya propia extracción del mineral y su transformación en un producto acabado es un proceso muy costoso en todos los aspectos, ya que en la naturaleza encontramos aproximadamente un 1% del uranio 235 y un 99% del uranio 238, siendo el primero el que nos interesa y el segundo el que se utiliza en el proceso de enriquecimiento. Luego hablamos de los residuos, que son uno de los principales problemas relacionados con la energía nuclear, ya que resultan altamente peligrosos para la población y el medio ambiente y tienen una difícil gestión. Y por último nombrar los mayores accidentes nucleares, los cuales evidentemente son la peor cara de las energías nucleares. Pero una vez se investiga acerca de los mismos se puede ver que venían derivados de o fallos humanos o de desastres naturales. Quiero decir, que no es un riesgo de la propia energía en sí misma, lo cual no excusa nada. Yo no pretendo entrar en esos temas en esta presentación, ya que los daños causados fueron reales y hay gente afectada, pero a nivel estadístico sí diré desde mi punto de vista que no los considero una razón de peso para frenar el avance tecnológico. Más bien lo veo como una razón para exigir los mayores estándares de calidad y certificación posibles para el desarrollo de la tecnología nuclear hasta un punto en el que ni siquiera en la peor de las situaciones se pueda repetir una catástrofe similar. ¿Y por qué? Quiero decir, ¿por qué considero necesario el desarrollo de las tecnologías pese a lo comentado anteriormente? Primero que nada, porque creo que el futuro de las mismas nos aleja del riesgo del pasado. Es decir, el futuro en el que están caminando hacia la energía nuclear pinta que puede dejar atrás todo eso que tanto se teme. Y el segundo es porque las necesidades energéticas que tiene la humanidad hoy en día no considero que sean afrontables para las energías renovables actuales. Entonces entiendo que necesitamos apoyarnos en otras fuentes y optaría por la nuclear puesto que sería la única de las fuentes con capacidad de generación energética y sin emisión de gases contaminantes para el medio ambiente. En esta pequeña tabla de aquí podemos ver cómo lo que viene siendo de generación nuclear a día de hoy es tan solo un 10,4% frente al carbón y el gas, que es el mayoritario 63,3%, y el resto lo complementan con energías renovables. Esto en lo que se respecta tan solo a generación de energía eléctrica como tal. Luego está la energía que se utiliza para el transporte, generación de calor y tal, en donde incluso se ve aún más la brecha que generan las fuentes de combustibles fósiles. Lo que sí veo como un dato bastante inspirador es el hecho de que actualmente para este 10,4% de energía nuclear eléctrica tan solo hay en funcionamiento 441 reactores nucleares en funcionamiento, hecho que a mí me parece como poco curioso. Luego, en la siguiente gráfica se puede apreciar cómo a medida que pasan los años, la humanidad cada vez consume mayores cantidades de energía, produce un aumento en la emisión de contaminantes, por lo tanto, y estos mayores volúmenes de emisión de CO2 en las regiones más relevantes son, como se puede ver aquí, en Asia del Pacífico, Norteamérica y Europa. Entonces,
Aquí tenemos un poco de la gran cantidad de contaminantes que se están viendo hoy en día. Esa cómo ha escalado de manera bastante exponencial, lo cual preocupa o debería preocupar. Y bueno, los principales causantes, pero bueno, también es que son los países más desarrollados y con más población, entonces es entendible, entre comillas. Luego, al inicio de este proyecto, me planteé el estudio de las tecnologías de vanguardia en función de las etapas temporales que vemos a continuación. Serían corto plazo, que es lo vine a considerar de la actualidad al 2030, años en donde se debería desarrollar una cantidad considerable de experimentos y pruebas, destacando la de ITER, el reactor de fusión, vamos, internacional. Luego, a medio plazo, considera entre 2030 y 2050 años en los que, si los desarrollos van bien, la energía nuclear debería lograr un despunte frente al resto de los medios de generación. Y largo plazo, 2050 futuro, años para los cuales la energía nuclear con la energía nuclear como sustento principal, las distintas energías renovables deberían haber avanzado lo suficiente para, si fuese necesario, empezar a convertirse en el principal método de generación eléctrica en los lugares en donde la energía nuclear fuese inviable, y terminar de una vez por todas con esto de eliminar la generación térmica convencional en esas zonas, como por ejemplo podrían ser las Islas Canarias, en donde no veo bastante viable el hecho de meter un reactor nuclear, pero si se pudieran sobrevivir a base de energías renovables ya para esas épocas, pues sería ideal. Luego, vamos a hablar ya de lo que serían los puntos claves de la investigación. Es decir, básicamente las tecnologías que he investigado en el desarrollo de este proyecto. Estas serían el torio, que es un metal ligeramente radioactivo de origen natural, con reservas mundiales que se estiman 3 veces mayor que la de uranio. Importante decir que el porcentaje de torio extraído y el empleado en la fisión nuclear es muy superior al de uranio y es lo que permite una mayor conversión del combustible en energía, implicando una gestión de residuos mucho menor y más simplificada, que pasarán de desintegrarse en 10.000 años, como ocurre con los de uranio, a tan solo 200-400 años se estima. E implica un nuevo método de seguridad en sus reactores frente a los convencionales, ya que mientras el reactor de uranio contiene todo el combustible en su interior, el de torio lo va generando sobre la marcha, pudiendo detenerse si fuese necesaria la aportación de neutrones, no permitiendo así una reacción en cadena fuera de control. Eso sería el reactor nuclear de fisión con torio como combustible, ¿no? Luego pasaríamos al reactor nuclear de fisión con sales fundidas, en donde además también se puede hacer uso del torio. Este tipo de reactores de sal fundida se trata de uno de los modelos de reactores de cuarta generación en desarrollo. Son aquellos que utilizan sales de elementos fisibles o fértiles como combustible y en algunos casos otros tipos de sales para su funcionamiento, evitando así problemas derivados de la fusión del núcleo. Posee una alta capacidad de reprocesamiento y de extracción de productos de fisión del núcleo, permitiendo lograr un quemado mucho más eficiente y con una menor generación de residuos nuevamente. Y no existe en ellos el peligro de explosión de hidrógeno, debido a que el núcleo no posee H2O para su refrigeración, por lo que no requiere el uso de la hidrólisis y no requiere que se construyan en zonas con fuentes de agua cercanas, lo que evita esa preocupación por lo que viene a ser la contaminación de los mares, ¿no? Y por último, pero no por ello menos importante, es más, casi que diría que es de lo más importante, vendría a ser el reactor de fusión nuclear, que primero que nada dejar claro que la reacción de fusión de la reacción de fusión lo que se extrae es el gas helio, que es un gas inocuo para las personas y el medio ambiente, por lo tanto no contaminante, que además no solo se extrae simplemente, sino se podría hacer su captación y darle ciertos usos. Luego, también hablar de que el combustible que alimentaría este reactor sería el deuterio, un isótopo estable del hidrógeno que se encuentra en la naturaleza con una abundancia bastante grande, y tritio, que se produce por medio del bombardeo de neutrones libres de litio, siendo este tipo de reactores con muy poco combustible capaz de generar grandes cantidades de energía. Y el reactor de fusión se considera que posee un alto índice de seguridad, ya que no depende del factor humano.
Esto es uno de los detalles que a mí más me han fascinado, ¿no? Sino que la propia física involucrada en las reacciones dentro del reactor provoca que la reacción se extinga tan pronto como el sistema se salga de su punto óptimo de funcionamiento. Evidentemente esta tecnología aún se enfrenta a gran cantidad de problemas, pero el proyecto internacional ITER parece avanzar con pasos firmes sobre los mismos y promete obtener muy buenos resultados de aquí a 15 años, que serían capaces de modificar el futuro de toda la humanidad. Luego pasaríamos a lo que vino a ser ya la encuesta, ¿no? Los puntos claves que se extrajo de esta mediante las preguntas más controversiales, como podrían ser el hecho de la primera pregunta que he mostrado aquí, que sería teniendo en cuenta el objetivo de cero emisiones en 2050, al que se comprometía la Unión Europea en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, ¿cuál consideras como el método de generación más conveniente y factible? Donde podemos apreciar cómo un 47% se declinó por las energías renovables, perdón, y un 35,3% de las energías nucleares. El resto del porcentaje considero que ni uno ni otro, sino una mezcla de ambas sería la solución idónea, ¿no? Entonces se ve como con buenos ojos, entre comillas, y el uso de energías renovables y nucleares juntos. Y luego la siguiente pregunta sería, de los factores negativos que más se suelen asociar a la energía nuclear, ¿cuál piensas que hay que tener más presente en base a la relación probabilidad-consecuencias, ¿no? Porque no es solo pensar en la consecuencia, sino realmente cuál es el riesgo de que esta ocurra, donde evidentemente arrasaron los residuos nucleares con un 58,8% y el riesgo de un accidente con un 23,5%. Datos que me parecen bastante lógicos, pero que había que tener en cuenta, que son importantes a considerarlo entre los entrevistados. Cambiando un poco de tema en lo que viene a ser el desarrollo del proyecto, lo que fue la metodología empleada vendría a ser la ya nombrada encuesta a unos 15 jóvenes ingenieros para extraer una muestra de interés real de la población, ya que estos son los futuros encargados supuestamente de este tipo de asuntos, y después una gran recopilación de información de fuentes tanto científicas como proyectos realizados por profesionales, como periódicos con una cierta veracidad detrás y comprobando siempre pues toda la información que se usa en el proyecto, ¿no? Y por último, antes de pasar a las preguntas del tribunal, me gustaría abordar las conclusiones que se derivaron de la encuesta, ¿no? Les dejo aquí dos de las preguntas más relevantes en lo que respecta a mi punto de vista. Y de esto yo básicamente lo que he sacado es que el rechazo hacia lo nuclear parece estar motivado principalmente por la gestión de los residuos. Pero precisamente este es uno de los problemas que más se está tratando de mitigar con las investigaciones en desarrollo, por lo que puede que la posición de los encuestados cambie al conocer esta nueva posibilidad. Otra de las cuestiones que puede ayudar a ver con mayor optimismo el futuro de las nucleares es la derivada de la pregunta número 8 de la encuesta, siendo una clara preocupación de los participantes el uso militar de las nuevas tecnologías, pues precisamente el uso de torio como combustible no tendría posibilidad de algún tipo de uso designado hacia fines bélicos, y la fusión por su parte pues evidentemente tampoco. Y como determinante para mí fue para sacar una conclusión fue la pregunta número 11, que es esta que se muestra aquí, ¿no? ¿Consideras que las energías nucleares con sus próximos avances tecnológicos serán un medio necesario para generar energía eléctrica en el futuro? En donde pese a todas las negativas que se han hablado y todas las encuestas, los resultados tanto negativos como positivos, a excepción de algunos participantes, todos parecen creer que las nucleares ahora mismo, para bien o para mal, son necesarias. Y las cuestiones por las que se consideran como un mal derivan de la falta de conocimiento acerca de las futuras posibilidades que nos permitan alcanzar las nuevas tecnologías, que una vez se comiencen a divulgar junto con los resultados de los experimentos que se están llevando a cabo, o se desarrollarán en los próximos años venideros, es muy probable que ayuden a limpiar el nombre de una tecnología que ha llegado a estar muy mal vista a causa del mal uso que se ha hecho de ella por la propia humanidad.
Una vez ya hablado un poquito de lo que es el proyecto y puesto en situación y demás, me gustaría ya pasar a lo que vienen siendo las preguntas del tribunal, en donde la primera que se me ha encomendado ha sido si se han estudiado las tecnologías nucleares si han estudiado las tecnologías nucleares los encuestados en su grado. Puede ser una, una razón de algunos de los resultados de la encuesta. Esa fue la pregunta, ¿no? Y bueno, a esto me gustaría pues responder que todos hemos tenido un mínimo de formación al respecto de las fuentes de generación de energía y sus ventajas y desventajas, así que seguramente sí, ha podido ser determinante en algunas de las preguntas. Pero con ello también me gustaría añadir que lo que se nos da a conocer en la Escuela de Ingenieros no deja de ser más que una contextualización. Es decir, creo que se nos dan unos mínimos de las energías nucleares, se nos pone cómo funciona, ventajas, desventajas, un poquito todo por encima se ve, pero hay mucho que no se dice. Y además que si no buscas por tu propio interés no vas a llegar a conocer porque no se le hace mucha prensa al tema, ya que no deja de ser un tema un tanto controversial que no todo el mundo, profesores incluidos, aborda de la misma manera. Entonces sí, creo que ha sido definitorio el hecho de que la encuesta se haya realizado a jóvenes ingenieros, ¿no? Y tengan formación en el tema, pero aún así estoy seguro que si todos tuviesen mayor investigación acerca del tema, si se le diera más publicidad al mismo, pues las preguntas incluso hubiesen estado mucho más decantadas de un lado que del otro. Y respecto a la pregunta 2, la última, ¿no? Sería, ¿cuál es tu postura en base a lo investigado sobre la energía nuclear considerada una energía limpia por la Unión Europea? Esta respuesta vendría a enlazar con el apartado de lo que serían las conclusiones derivadas de la investigación. Como pudieron apreciar antes, pues tan solo puse las conclusiones derivadas de la encuesta. Precisamente fue porque aquí lo enlazaría con las derivadas de la investigación. Y viene a ser que mi postura acerca de las energías nucleares tras la realización de este TFM se ha puesto aún más a favor. Pese a conocer los riesgos que implica y el que sea una energía que estamos lejos de dominar al 100%, es algo que sé. Pero creo que es algo por lo que vale la pena apostar e invertir todo el dinero y el tiempo que sea necesario para su desarrollo, sobre todo teniendo en consideración la cuenta atrás en la que se encuentra la humanidad en lo que respecta a la emisión de contaminantes. Y el uso de la energía eléctrica es algo con lo que convivimos y ya pues no vamos a mandar hacia atrás. Así que lo único que considero importante es buscar fuentes de energía que no generen esos contaminantes para el efecto invernadero, ¿no? Es decir, vamos a ver que me lío. Lo que quiero transmitir es que la realización de este proyecto me ha reforzado la creencia en un futuro sostenido por la energía nuclear. ¿Qué por qué? Pues porque he visto que los nuevos modelos de reactores de fisión son cada vez más intrínsecamente seguros y que conllevan una generación de residuos mucho menos alarmante. Y por otro lado, la fusión, un futuro que creía mucho más distante, pero que podría estar más cerca de lo que parece, nos lleva a una generación casi sin residuos a tener en cuenta y con un sistema donde la seguridad no recaerá en las decisiones humanas sino en la física, que no permitiría un funcionamiento fuera de las condiciones óptimas del reactor y cuya reacción química sería tan sencilla de parar supuestamente como cortando el suministro de litio al reactor, ya que no tendría tritio y no puede reaccionar con el deuterio, así que se acaba la cadena de reacciones. Todo ello recalcando por última vez el que sin emisión de gases contaminantes al medio ambiente, lo que creo que firmemente debería ser la prioridad número uno de la humanidad como especie que habita el planeta. Por último, me gustaría dar las gracias por su atención y espero que esta presentación les haya parecido interesante.